El Club Social y Deportivo Colo-Colo es una institución deportiva con sede en la ciudad de Santiago, Chile, cuya actividad principal es el fútbol profesional. Fue fundado el 19 de abril de 1925 por un grupo de jugadores del Club Deportivo Deportes Magallanes, liderados por David Arellano, y es administrado desde 2005 por la Sociedad Anónima Blanco y Negro S.A. bajo un sistema de concesión. Los colores que lo identifican desde sus inicios, son el blanco y el negro, los cuales utiliza en su uniforme desde su fundación. En lo que respecta a su escudo, presenta desde sus orígenes los colores de la bandera de Chile, y en 1950, incorporó la figura de un varón mapuche como emblema principal. Desde la muerte de Arellano en España en 1927, en medio de una gira internacional del club, la camiseta presenta un crespón, cinta horizontal de color negro, que representa el luto eterno de la institución por la partida de su fundador. Comenzó su actividad futbolística en el año de su constitución como parte de la Liga Metropolitana, en la que permaneció por 2 temporadas. Tras la reunificación de las federaciones rectoras del fútbol chileno en 1926, se integró a la Liga Central de Fútbol, renombrada como Asociación de Fútbol de Santiago en 1930. Desde 1933, cuando en conjunto con 8 equipos fundaron la entonces Liga Profesional de Fútbol, participa en la máxima categoría del fútbol chileno, y es el único club que ha disputado todas las ediciones de la Primera División desde su creación. Organizó el Campeonato Sudamericano de Campeones en 1948, que inspiró la fundación de la Liga de Campeones de la UEFA en 1955 y de la propia Copa Libertadores en 1960. Es el club más laureado de Chile. A nivel nacional ha logrado 33 campeonatos nacionales de Primera División de Chile, 13 Copa Chile y 3 Supercopa de Chile. En el ámbito internacional, es el primer y único equipo chileno en conseguir la Copa Libertadores en 1991, encontrándose en el 11º puesto de la tabla histórica de la Copa Libertadores, mientras que en 1992 se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana. Todos estos campeonatos lo convierten en el primer plantel chileno en obtener 50 títulos oficiales reconocidos por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Confederación Sudamericana de Fútbol, siendo el club con más títulos con 52 trofeos. Posee el récord de ser el equipo más ganador de torneos de Primera División, Copas Chile y títulos internacionales del país. Su primer equipo disputa sus encuentros como local en el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la comuna de Macul, en el sector suroriente de Santiago, y que cuenta con una capacidad de 51.590 espectadores. Su tradicional rival es la Universidad de Chile, equipo frente al cual disputa el denominado Superclásico del fútbol chileno. Antiguamente tenía rivalidad con Magallanes y con Audax Italiano, con quien disputaba el Clásico Criollo. Desde 2007 cuenta con un equipo de fútbol femenino, que milita en la Primera División de Fútbol Femenino de Chile, torneo que ha ganado en 13 oportunidades y 3 Copa de Campeonas. Historia. Fundación y era amateur. Desde comienzos de 1925 el Club Social y Deportivo Magallanes se encontraba inmerso en una grave crisis institucional, debido a problemas existentes entre los dirigentes y algunos de sus futbolistas. Los jugadores más jóvenes del equipo, liderados por David Arellano, exigían una serie de reformas en el manejo dirigencial y económico del club. Entre ellas, que los miembros del primer equipo quedasen excluidos del pago de las cuotas que la institución exigía a sus futbolistas mensualmente, el establecimiento de regímenes de entrenamiento semanal, la distribución de una equipación deportiva completa, así como mejorar la infraestructura y los servicios de salud. La oposición a estas ideas por parte de la directiva del club, antiguos futbolistas y socios provocó que los futbolistas, rebeldes, así llamados por la prensa de la época, renunciaran a la institución. Estos jugadores decidieron reunirse en el bar, Quitapenas, en donde se acordó que formarían un nuevo equipo. Tras una serie de reuniones, la fundación quedó sellada el 19 de abril de 1925 en el Estadio El Llano,
ocasión en la que Luis Contreras escogió el nombre del Lonco y Toqui Mapuche, Colo-Colo, para el nuevo equipo. Se convirtió en el primer cuadro chileno que implantó un régimen profesional, pero sin la entrega de salario, con entrenamientos obligatorios, preparación de jugadas y aplicación de tácticas. En su primera temporada logró coronarse campeón de la División de Honor de la Liga Metropolitana de manera invicta, ganándose el apodo del equipo, Invencible. En 1927 Colo-Colo fue el primer equipo chileno que llegó de gira al viejo continente. El 2 de mayo de ese año, en un encuentro amistoso contra la Real Unión Deportiva de Valladolid en España, fue fuertemente lesionado el capitán y fundador de Colo-Colo, David Arellano, producto de un golpe que le causó una peritonitis, que al día siguiente lo llevó a la muerte. A pesar del gran impacto que significó el deceso de Arellano, el equipo ganó los campeonatos de Primera División de la Liga Central de Fútbol, luego renombrada Asociación de Fútbol de Santiago, en los años 1928, 1929 y 1930. Entre los años 1931 y 1932 Colo-Colo sufrió una crisis institucional, causada principalmente por fuertes problemas financieros, que derivaron en la reducción de los incentivos económicos a los futbolistas del primer equipo, con la consecuente resistencia por parte de estos y de algunos dirigentes. En el plano deportivo, el 8 de diciembre de 1932 Colo-Colo enfrentó a Audax Italiano por la última fecha del campeonato de la Asociación de Santiago, encuentro que sirvió además para dirimir al campeón del torneo. Sin embargo, debido al derrumbe de una tribuna del estadio italiano y la posterior trifulca por parte de los aficionados, el partido fue suspendido cuando Colo-Colo ganaba por 2-1, quedando así vacante el campeonato y dejando un saldo de al menos 130 heridos y 3 muertos. Otros autores, no obstante, señalan que el campeonato no quedó vacante, sino que fue otorgado tanto a Audax Italiano como a Colo-Colo. Era profesional. Los años 1930 continuaron con la formación de la primera liga profesional del país, idea desarrollada en conjunto con otros equipos de la capital. El campeonato de apertura de 1933 lo ganó Colo-Colo al derrotar en la final a Unión Española. Sin embargo, en el primer campeonato oficial, el equipo terminó con el mismo puntaje que Magallanes, obligando a disputar un encuentro de definición que ganaron los magallánicos por 2-1. En el año 1937 Colo-Colo obtuvo, de forma invicta, el primer título nacional de su historia y en el año 1939 alcanzó su segundo campeonato bajo la conducción técnica del húngaro Francisco Placo, y gracias al aporte del goleador Alfonso Domínguez, quien consiguió 32 goles en 24 partidos. En los años 1940, aún bajo la conducción técnica de Francisco Placo, el club conquistó un nuevo título en 1941. Más adelante se alcanzaron los títulos de 1944 y de 1947. En 1945 Colo-Colo realizó una de las peores campañas de su historia, al terminar el campeonato en penúltima posición, superando a Badminton. En los años 1950, bajo la presidencia de Antonio Laván, se fichó al delantero Jorge Robledo, proveniente del Newcastle United inglés, quien guió al equipo a conquistar los campeonatos de 1953 y 1956, año en el que además se adquirió un terreno de 28 ha, ubicado en la comuna de Macul, iniciándose la construcción del futuro Estadio Monumental. Aparte de esta adquisición, el club compró una sede social en calle Cienfuegos 41 en el año 1953. La década siguiente comenzó con la obtención de los campeonatos de 1960 y 1963, título que pasó a la historia, ya que en ese año se marcaron 2 récords, el primero, la máxima cantidad de goles anotados por un club en una temporada y el segundo, la máxima cantidad de goles anotados por un futbolista de Colo-Colo en una temporada. También ese año significó romper con la tradición de jugar solo con chilenos, que venía desde 1944, por medio del fichaje del argentino Walter Jiménez. Hasta el final de la década,
Colo-Colo solo realizó campañas irregulares en los torneos nacionales, que fueron dominados por Universidad de Chile y Universidad Católica, sequía que solo terminó con la obtención del título de 1970, el 10º del club. En 1972, bajo la dirección técnica de Luis Álamos, y con figuras como Francisco Valdés y Carlos Castelli, alcanzó nuevamente el campeonato nacional y además, marcó el récord de promedio de asistencia de público en Chile, 45.929 personas por partido. Este equipo fue la base del llamado Colo-Colo 73, el primer club chileno en llegar a la final de la Copa Libertadores, la cual perdió con Independiente de Argentina. Luego de este subcampeonato el equipo entró en una crisis deportiva e institucional que se solucionó, al menos en el plano deportivo, con la obtención del título nacional de 1979, en donde destacaron futbolistas como Carlos Castelli y Severino Vasconcelos. En los años 1980, Colo-Colo obtuvo los títulos nacionales de 1981 y 1983, bajo la dirección técnica de Pedro García, y los títulos de 1986 y 1989, de la mano del entrenador Arturo Sala. En esta década el club ganó también la Copa Chile en 4 oportunidades. Por el contrario, la gran deuda de Colo-Colo estuvo en la Copa Libertadores, donde solo consiguió superar la primera fase en 1988. A fines de la década, el 30 de septiembre de 1989, se inauguró de forma definitiva el Estadio Monumental, con un encuentro entre Colo-Colo y Peñarol, que terminó con triunfo de Colo-Colo por 2-1. La era de Josic, Colo-Colo campeón de América. La década de los años 1990, pasó rápidamente a la historia del club, por ser la década con más títulos conseguidos y por la obtención de los primeros torneos a nivel internacional. A mediados de 1990 se contrató al técnico croata Mirko Josic, con quien el equipo ganó su primer bicampeonato, al consagrarse campeón de ese año. El 5 de junio de 1991, el club conquistó la Copa Libertadores 1991, tras derrotar a Olimpia de Paraguay por 3-0 en el Estadio Monumental, con 2 goles de Luis Pérez y 1 de Leonel Herrera, el primer equipo chileno en ganar un torneo internacional oficial. Ese mismo año, perdió la final de la Copa Intercontinental en Tokio por 0-3 ante el Estrella Roja de Belgrado. En el ámbito local, consiguió por primera vez un tricampeonato nacional, al ganar el campeonato de 1991. Al año siguiente Colo-Colo se tituló campeón de la Recopa Sudamericana al derrotar por penales a Cruzeiro de Brasil y de la Copa Interamericana al vencer al Puebla de México. En 1993 Josic consiguió su último título en Colo-Colo al quedarse con el campeonato nacional. Después de la salida de Josic del club, Colo-Colo sufrió algunos años de inestabilidad, provocados por la disputa de la presidencia, entre las facciones encabezadas por Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti, y que acabó con la elección del primero de estos, además una deuda en lento crecimiento. En el plano futbolístico, estos problemas fueron paliados con la llegada del entrenador paraguayo Gustavo Benítez en 1995, que ganó con el club los torneos de 1996, Clausura 1997 y 1998, además de llegar 2 veces a la semifinal de la Supercopa Sudamericana y una vez a la semifinal de la Copa Libertadores. No obstante, pese al éxito a nivel deportivo, en el plano institucional las malas gestiones económicas, así como el enorme gasto en refuerzos conllevaron que el club entrara en una severa crisis financiera. Tras el alejamiento de Benítez en 1999, la década del 2000 comenzó con la etapa más negra del club en lo financiero, que tuvo su punto más álgido el 23 de enero de 2002, cuando la justicia decretó la quiebra del club dejándolo a cargo del síndico Juan Carlos Affie, cuya gestión permitió la continuidad de giro del club, necesaria para que Colo-Colo no perdiera su personalidad jurídica y sus bienes no fueran a remate. A pesar de estar en quiebra, el club se consagró campeón del torneo de Clausura 2002, de la mano del entrenador Jaime Pizarro y de un equipo casi completamente juvenil. En el año 2005,
tomó la administración del club la Sociedad Anónima Blanco y Negro S.A., la cual concesionó todos los activos del club por 30 años, a cambio de pagar todas las deudas, a través de un proceso de apertura en la Bolsa de Comercio de Santiago. A principios del año siguiente, la justicia levantó definitivamente la quiebra. Claudio Borghi, final de Sudamericana y tetracampeonato. A fines de 2005 fue despedido el director técnico Ricardo Dabrowski, y en su reemplazo fue contratado el exjugador argentino Claudio Borghi, teniendo un Colo-Colo completamente renovado y joven. Con jugadores de las divisiones inferiores como Matías Fernández, Claudio Bravo, Gonzalo Fierro, Arturo Vidal, entre otros. Más los ya contratados Jorge Valdivia y Humberto Suazo, Colo-Colo logró coronarse campeón de la Apertura, al ganarle en la final a su archirrival, Universidad de Chile, en definición a penales. En el segundo semestre Colo-Colo participó en la Copa Sudamericana 2006, en donde logró alcanzar la final gracias a la buena actuación de figuras como Sebastián Cejas, Humberto Suazo, Alexis Sánchez y Matías Fernández como gran figura. En cuartos de final eliminó a Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina. En semifinales derrotaron al Toluca mexicano, y en la final se enfrentaron al Pachuca de México, empatando 1-1 en el Estadio Hidalgo y perdiendo la final de vuelta, el 13 de diciembre de 2006, por 2-1 en el Estadio Nacional. Al mismo tiempo, en el torneo local Colo-Colo consiguió llegar a la final del torneo de clausura, en donde dio cuenta de Audax Italiano, al ganarle por 3-0 en el Monumental y por 3-2 en el Nacional, conquistando así su 25º título nacional. Además, en octubre de ese año, los albos fueron reconocidos por la IFS, como el mejor equipo del mundo del mes. Al final del año se va su principal figura Matías Fernández al Villarreal CF, luego de ser galardonado como mejor jugador de Sudamérica. Al año siguiente el equipo se coronó tricampeón por segunda vez en su historia tras ganar el Apertura 2007. En la última fecha derrotó a Palestino por 1-0, superando por un punto a Universidad Católica y por 3 al Audax Italiano, logrando el tricampeonato por segunda vez en su historia. En la segunda parte del año, logró ser el primer equipo chileno en alcanzar un tetracampeonato nacional, tras adjudicarse el campeonato de clausura 2007, al derrotar en la final del torneo a la Universidad de Concepción. Tras el alejamiento de Borghi, Fernando Astengo fue el encargado de dirigir al cuadro popular. Colo-Colo llegó a la final de la Apertura 2008 en donde se enfrentó a Everton de Viña del Mar, el cual lo venció, por 3-2 en el global, tras partidos de ida y de vuelta. Luego, a manos del entrenador Marcelo Barticciotto, en el Clausura 2008, consiguió su campeonato número 28, tras derrotar en la final del campeonato a Palestino, gracias al aporte goleador de Lucas Barrios, gran figura del año 2008 en Colo-Colo, quien igualó la marca de Luis Hernán Álvarez en 1963 con la mayor cantidad de goles anotados en una temporada por un jugador de Colo-Colo. Al año siguiente el equipo se convirtió en el primer equipo profesional en disputar un encuentro en la isla de Pascua, al enfrentar al seleccionado local por la Copa Chile, mientras que en el Apertura 2009 se cumplió una mala campaña que significó quedar fuera de los playoffs por primera vez. El Clausura también empezó mal para el club, al ubicarse cerca de los puestos de promoción por varias fechas, pero el equipo logró llegar a la final de los playoffs, en donde derrotó a Universidad Católica, celebrando así la obtención de un nuevo campeonato. En el 2010 Colo-Colo en Copa Libertadores no supera la fase de grupos quedando tercero con 8 puntos, luego Hugo Tocali renunciaría y llegaría a la banca el también argentino Diego Cagná. Con un campeonato largo luego del terremoto en febrero quedarían punteros luego de la primera rueda y clasificaría a la Copa Sudamericana de ese mismo año, la cual quedarían eliminados en primera ronda por Universitario de Sucre. En Copa Chile quedaría eliminado por Curicó Unido en penales. En el campeonato nacional con 7 puntos de ventaja cuando quedaban 7 fechas para el fin del torneo, Colo-Colo deja escapar el título ganado por la Universidad Católica.
El 2011 tras una mala campaña del entrenador Diego Cagna y un 5-1 de U de Concepción en el Monumental terminaría en su renuncia y estaría de interino Luis Pérez hasta que llegó el también argentino B. Américo Rubén Gallego, el cual ganó 4 partidos consecutivos logrando casi una marca histórica pero luego bajaría su rendimiento y quedaría eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras una remontada de Cerro Porteño a Colo-Colo y un 2-3 final. Clasificaría a playoffs como 8 grados y quedaría eliminado por Universidad Católica tras que le den vuelta el partido en el Monumental de 2-0 a 0-4 y un empate a 1 a la vuelta. Por Copa Chile quedaría 21 en la tabla general con solo 8 puntos y después de 2 partidos por el campeonato de clausura y la pérdida de 3-0 en Collao despedirían a Américo Rubén Gallego. Con un buen interinato de Luis Pérez con 2 triunfos y un empate llega Ivo Baasay que no pudo dirigir su primer partido en que ganaron 2-0 a Cobresal de visita con una irregular campaña clasificaron a playoffs con 2 partidos por jugar terminando 3 grados en la fase regular le tocó jugar con La Serena donde ganó 2-6 y 3-1. Y pasó a la semifinal contra Cobreloa y en Santiago perdieron 2-3 y en Calama ganaron 2-1 pero por el lugar en la tabla Colo-Colo queda eliminado. Repunte y la estrella 30. Colo-Colo durante 2 años contó con una filial del primer equipo de fútbol, denominada Colo-Colo Filial, la cual participó en de las competiciones de reserva, y en 2012 en la segunda división profesional, tercera categoría de los campeonatos de fútbol en el país. Luego de un 2012 sin títulos, llegaba el año 2013 un nuevo técnico a Colo-Colo, Gustavo Benítez, el cual no duraría medio semestre tras renunciar luego de 10 fechas en el torneo Apertura 2013. Héctor Tapia sería el técnico interino, donde llegaría un fútbol renovado de la mano de jugadores canteranos como Claudio Baeza, Esteban Pavez, Juan Delgado, Luis Pavez más los estandartes Justo Villar, Gonzalo Fierro y José Pedro Fuenzalida. El renacer de Colo-Colo llegaría justamente en el Superclásico frente a la Universidad de Chile, donde el Cacique ganaría 3-2. En el torneo de clausura 2014, se ratificaría a Tapia como técnico, y llegarían los fichajes de Esteban Paredes, Jaime Valdés y el argentino Julio Barroso. El torneo empezaría con una victoria frente a Audax Italiano por 2-1, manteniéndose invicto hasta la fecha 13 donde tendría su única derrota frente a la Universidad de Concepción. En la fecha 15, Colo-Colo se jugaba la opción de salir campeón frente a Santiago Wanderers. Con gol de Felipe Flores, Colo-Colo ganaría 1-0 y conseguiría salir campeón luego de 4 años y obtener la esquiva estrella 30. Esta misma base de jugadores, llevaron al club a ganar los títulos de la Apertura 2015, la Copa Chile 2016 y la Supercopa de 2017. El 9 de diciembre de 2017, Colo-Colo volvió a ser campeón del fútbol chileno, luego de un año y medio de frustraciones, obteniendo su estrella número 32, luego de vencer como visitante a Huachipato por 3-0 en Concepción, de la mano de Pablo Guede en la banca y contando con jugadores fundamentales, comandados por Esteban Paredes, Jaime Valdés, Jorge Valdivia, Octavio Rivero, Agustín Orión y Julio Barroso entre otros. El 26 de enero de 2018, Colo-Colo retuvo la Supercopa de Chile, tras derrotar por 3-0 a Santiago Wanderers con goles de Óscar Opazo, Brian Béjar y Jaime Valdés. El 19 de abril de 2018 el entrenador Pablo Guede presenta su renuncia ante malos resultados, el rechazo de una parte de la hinchada y la venida de un nuevo directorio ante la salida de Aníbal Mosa de la presidencia Alba y la llegada de Gabriel Ruiz Tagle. El interinato lo toma su ayudante Agustín Salvatierra. Al borde del descenso. Durante la temporada 2020, el club vivió la peor temporada de su historia, debido a la mala preparación del club luego de que la pandemia de COVID-19 llegara al país y paralizara el fútbol chileno por más de 5 meses. Al regresar la actividad, el club poco a poco se sumió en la tabla anual, luchando a partir de la 11 grados fecha en las posiciones de descenso, provocando la salida del entrenador interino Gualberto Jara tras la fecha N grados 13, en su relevo llegaría el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros. Colo-Colo llegó a estar en la última posición de la fecha 20 a la 28,
pero en las últimas fechas lograron mejorar su nivel de juego y llegaron a la última fecha con la posibilidad de salvarse de todo riesgo de descender si derrotaba a O'Higgins en Rancagua, pero terminó empatando 1-1 al recibir un penal de parte de Tomás Alarcón de último minuto, obligándolos a disputar el partido de promoción contra la Universidad de Concepción para definir al último descendido de esa temporada al terminar en la 16 grados posición, con 39 puntos y un balance de 9 victorias, 12 empates y 13 derrotas. El 17 de febrero de 2021 Colo-Colo disputó uno de los partidos más importantes de su historia, en que se jugaba la permanencia en Primera División ante la Universidad de Concepción, partido que finalmente logró vencer por 1-0 con un solitario gol de Pablo Soulaari. Así, el cuadro albo mantuvo su hegemonía de ser el único club chileno que nunca ha perdido la categoría. Este partido marca un punto clave en la trayectoria descrita por el equipo de Quinteros y es considerado como un antecedente del 33º título de la institución. Administración. Durante la primera sesión formal de Colo-Colo, presidida por Juan Quiñones el 19 de abril de 1925, se acordó que el club fuese administrado por un directorio encabezado por un presidente elegido por los socios, siendo el primero de estos Alberto Parodi. A comienzos de la década de 1930, Colo-Colo sufrió su primera gran crisis, causada principalmente por fuertes problemas financieros e institucionales. Para disminuir los costos del club, la dirigencia decidió reducir los incentivos monetarios que se pagaban a los futbolistas del primer equipo, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de estos y de algunos dirigentes. Cabe mencionar que estos incentivos o remuneraciones se pagaban de forma ilegal, puesto que hasta 1933 el fútbol en Chile era una actividad oficialmente amateur. Esta práctica se denominó profesionalismo, marrón, o encubierto. A fin de reorganizar la institución, fue designado un comité ejecutivo, el que estuvo encabezado por Fernando Larraín Mancheño. Al término de su administración fue elegido presidente Ricardo Cortés Monroy, sin embargo, su elección fue rechazada por los futbolistas del primer equipo, quienes incluso amenazaron con una renuncia masiva. En la Junta General del 21 de enero de 1932, una parte de los socios declaró viciada la elección de Monroy y designó un consejo provisional para administrar el club, que fue encabezado por Carlos Haupt. No obstante, Fernando Larraín, quien a términos legales aún era el presidente de Colo-Colo, solicitó la intervención de la Asociación de Fútbol de Santiago, la cual se llevó a cabo el 22 de enero de 1932. Durante las 2 décadas posteriores, el club tuvo una serie de problemas, tanto financieros como institucionales, entre los que destacaron la renuncia de parte de la directiva de Robinson Álvarez en 1947, quienes al momento de dimitir declararon que el club estaba al borde de la bancarrota, así como el caso de soborno que acabó con la expulsión por parte de la Asociación Central de Fútbol del dirigente Luis Orellana en 1951. A pesar de las dificultades, en los años 1950, gracias a las gestiones de Pedro Foncea y posteriormente Antonio Laván, el club continuó con su consolidación institucional y amplió sus actividades deportivas con la creación de las ramas de básquetbol y patinaje. Se establecieron además servicios médicos y dentales para los socios, una biblioteca y diversos salones de entretenimiento. Tras el alejamiento de Laván en 1962, volvieron a producirse problemas internos en la institución, hasta que la situación se hizo insostenible en 1968, año en el que socios y dirigentes se dividieron entre adherentes y detractores del entonces presidente Guillermo Herrera. El conflicto desembocó en sueldos impagos y una huelga por parte de los futbolistas. Finalmente, la ACF intervino la corporación el 8 de febrero de 1968. Luego de repactar la deuda, en 1969 la administración fue devuelta a los socios, quienes escogieron a Héctor Gálvez como presidente, cargo en el que se mantuvo hasta 1976. Ese año, la elección por la presidencia enfrentó a Héctor Gálvez con Antonio Laván, expresidente del club, quien contaba con el apoyo del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Tucapel Jiménez,
reconocido opositor a la dictadura militar. Ante esta situación, el ente estatal de deportes Digeder, acogiéndose al decreto de ley número 349, denegó el permiso para realizar las elecciones. El 2 de abril de 1976 la dictadura destituyó formalmente a la directiva de Colo-Colo y entregó la administración de la corporación al grupo económico BHC. Para justificar la intervención, el director de deportes de la dictadura, Jorge Elars, señaló que existían irregularidades en el club por un monto cercano a los $300.000 de la época. El fracaso del proyecto que buscaba convertir a los clubes de fútbol en sociedades anónimas, sumado a la deuda que arrastraba el club por la construcción de la obra gruesa del Estadio Monumental, provocó que BHC, quien había sido uno de los impulsores del proyecto de privatización, dejase la administración del club, que quedó sumido en serios problemas económicos. El 31 de enero la Asociación Central de Fútbol intervino nuevamente a la corporación. Cabe destacar que, del total de la deuda, $70,063,315 correspondían a compromisos con el banco BHC, los que fueron contraídos por el mismo grupo inversor que administró el club desde 1976 y que era propietario de dicha institución financiera. Durante la primera mitad de los años 1980, las deudas que contrajo el club bajo la administración de BHC generaron una severa crisis, la que fue solucionada en parte gracias a la ayuda del Banco del Estado y un contrato con Televisión Nacional de Chile por los derechos de transmisión de los encuentros. Luego de poco más de una década de relativa tranquilidad, tiempo en el que destacó el aumento del patrimonio del club, a fines de los 90 surgieron nuevos problemas económicos, provocados principalmente por la imposibilidad de mantener los grandes ingresos que tuvo la institución a inicios de la década, así como el enorme gasto en futbolistas y cuerpo técnico. El 23 de enero de 2002 la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo fue declarada en quiebra por una deuda de cercana a los $22,000,000,000, asumiendo la administración del club un síndico de quiebras. Durante la quiebra, la institución sufrió la venta de gran parte de su patrimonio, como la sede del club y el Teatro Monumental, que fueron a remate, así como la eliminación de sus distintas ramas no profesionales y el Instituto de Estudios para Futbolistas del club. Tras distintas iniciativas, entre las cuales estaba la venta de todos los activos del club, entre ellos el Estadio Monumental, y su transformación en sociedad anónima, se decidió entregar la administración en concesión a la empresa Blanco y Negro S.A., lo que fue aprobado por la Junta de Acreedores el 29 de marzo de 2005. El 24 de junio se cerró el contrato entre la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo y Blanco y Negro S.A., que entregó la administración de todos los activos del club, el fútbol profesional y el fútbol joven por un periodo de 30 años. Blanco y Negro S.A. inició sus operaciones el 1 de julio de 2005 y 5 días después se abrió a la bolsa. Desde entonces, los socios dejaron de tener injerencia directa en las decisiones administrativas de la institución y solo reciben beneficios en plano económico, como la reducción en el precio de las entradas. Por otra parte, la pérdida de gran parte de las dependencias del club durante la quiebra, hacen que éste no cuente con instalaciones para la masa societaria. Sin embargo, la corporación todavía existe como tal y mantiene el derecho de escoger a 2 miembros de la mesa directiva de Blanco y Negro S.A. Desde el 21 de abril de 2021, el cargo de presidente de Blanco y Negro S.A. es ejercido por Edmundo Valladares, quien reemplazó a Aníbal Mosa. Símbolos. Escudo. El primer escudo del club presentaba los colores de la bandera de Chile, azul en el fondo, rojo en una banda transversal, y el nombre del club escrito en blanco. Este escudo se hizo más ancho en la parte superior durante los años 1930 para facilitar el bordado en la camiseta. En los años 1940 se establecen las 3 puntas en la parte superior, el nombre de la institución escrita en forma horizontal, y la sigla, FC, dentro de la parte central del escudo, siempre manteniendo los colores de la bandera nacional. Este escudo fue adoptado en la camiseta durante la temporada 1947.
En 1950, al escudo anterior se le agregó como motivo central la imagen de un mapuche de perfil, que fue cambiando de estilo con el tiempo, hasta su versión definitiva en 1988. En el año 1992, luego de la obtención de la Copa Libertadores, el emblema cambió su característico fondo azul por uno blanco, con bordes negros, para simbolizar los colores del uniforme. Esta imagen solo duró una temporada, ya que al año siguiente el emblema volvió a sus colores característicos. Himno. A lo largo de su historia Colo-Colo ha tenido varios himnos. El primero de ellos, Fuerte, Colo-Colo, fue creado por el propio David Arellano el 26 de marzo de 1927 y fue una adaptación del corrido mexicano, La muerte de Pancho Villa. El primer himno oficial con coros y para banda militar fue compuesto de forma conjunta entre Carlos Casasus y Javier Rengifo y ejecutado por primera vez el 6 de noviembre de 1941 con motivo del encuentro entre Colo-Colo y River Plate, campeones de Chile y Argentina ese año respectivamente. Este himno tuvo un breve lapso de vida hasta ser reemplazado por el actual. Como el Colo-Colo no hay, fue compuesto por Carlos Ulloa Díaz e interpretado por primera vez en 1943. Desde entonces, ha sido versionado por numerosos cantantes y folcloristas entre los que se cuentan Carlos Aiquel, Esther Soré, Pepe Aguirre, Porfirio Díaz, Mario Barrientos, Palmenia Pizarro y Ángel Parra. Además, se ha adaptado a diversos estilos musicales, siendo la mayoría de estos sonidos folclóricos o tonadas, como lo son la cueca, el corrido, la marcha, el tango, entre otros. Cabe mencionar que también es cantado habitualmente por los aficionados del equipo, normalmente en los momentos finales de los encuentros deportivos. En lo que respecta a la letra, y al igual que en los himnos previos, es posible hallar referencias a la identidad e integración nacional, algo muy común en Chile en los años 1930 y 1940, periodo marcado por un fuerte nacionalismo. Adicionalmente, existe un gran número de composiciones dedicadas al club, entre las que se pueden citar varias cuecas, entre ellas, Colo-Colo, de los Huasos de Pichideguay, Cueca Paele Colo-Colo, del cantautor Tito Fernández, quien también creó otras canciones en honor al club, tonadas, como la compuesta en los años 1920 por Críspulo Gándara y que llevó como nombre, a David Arellano, un tango, en honor a la obtención del Campeonato Nacional de 1960, además de numerosas canciones en homenaje a la obtención de la Copa Libertadores en 1991. Indumentaria. El uniforme del club fue definido por Juan Quiñones el propio 19 de abril de 1925, día de la fundación de la institución. Camiseta blanca, que representaría la pureza, pantalones negros, como símbolo de seriedad, medias azul marino con una franja blanca y zapatos negros con una franja roja, según proposición de David Arellano. En lo que respecta a las medias, tradicionalmente se ha señalado que dicho modelo fue adoptado como homenaje a la Armada de Chile, sin embargo, aquella elección estuvo relacionada en realidad al hecho de que Guillermo Cáceres, quien propuso este diseño, conocía vendedores clandestinos de productos de la Marina en Valparaíso. Adicionalmente, los zapatos de fútbol que utilizó el club en sus primeros años, confeccionados por David Arellano y un zapatero de apellido Navarrete, fueron los primeros en contar con un sistema de toperoles en Chile. Desde la trágica muerte de Arellano en Valladolid, durante la gira internacional de 1927, la camiseta de Colo-Colo lleva un crespón, cinta horizontal de color negro, que representa el luto eterno de la institución a la partida de su fundador. Debido a esto, durante los años 1930 el equipo recibió el apodo de los enlutados. Al comienzo, esta barra iba en la manga izquierda de la camiseta, hasta que en 1974 fue ubicada sobre la insignia del club. En lo que respecta al uniforme alternativo, Colo-Colo ha usado diversos modelos y colores a lo largo de su historia deportiva. El primero de estos estuvo conformado por una camiseta de color verde, utilizada por vez primera en el año 1927. A partir de esta época,
Colo-Colo cambió periódicamente su uniforme de recambio, hasta que a mediados de los años 1970 el club adoptó oficialmente un uniforme de color rojo, usando los mismos pantalones y medias del uniforme titular. El año 1988 se estableció la camiseta negra como alternativa oficial. Infraestructura. Estadio. Colo-Colo ejerce de local en el Estadio Monumental, del cual es propietario. El estadio fue inaugurado el 20 de abril de 1975, pero a causa de las pocas comodidades que ofrecía no volvió a ser utilizado hasta el 30 de septiembre de 1989. Se encuentra en la ciudad de Santiago, específicamente en la comuna de Macul. La cancha principal del estadio recibe el nombre de David Arellano. En los inicios del club, este jugaba de local en diversos recintos que no eran de su propiedad, como el Estadio El Llano, los campos de Sports de Ñuñoa, el Estadio de Carabineros y el Estadio Santa Laura. El 16 de mayo de 1928 el club firmó un contrato con la administración de los campos de Sports de Ñuñoa, que lo facultó para utilizar dicho recinto tantos en encuentros amistosos como oficiales. Con la construcción del Estadio Nacional en 1938, el club comenzó a utilizar este estadio para su localía hasta la construcción definitiva del Monumental. El 10 de mayo de 1946 Colo-Colo compró por un monto de $5,000,000 el estadio de Carabineros, más conocido como el Fortín Mapocho, el cual estaba clausurado por medidas de seguridad. Inicialmente se contemplaba la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 30.000 personas. Sin embargo, lo inadecuado de los terrenos, así como una ordenanza municipal que no autorizaba las edificaciones en dicha área, frenó de forma definitiva el proyecto. Finalmente, Colo-Colo vendió los terrenos al Seguro Obrero en $33,000,000, transacción que financió en parte la compra del terreno donde se construyó posteriormente el Monumental. En 1956, bajo la presidencia de Antonio Laván, el club adquirió un terreno de 28 ubicado en el sector sur de la capital, cercano a la intersección de las avenidas Vicuña Maquena y Departamental. Originalmente se planteó la construcción de un recinto para 120.000 espectadores, no obstante, el alto costo de la obra impedía, en palabras del propio presidente de la institución, concretar el proyecto sin una subvención estatal. Con la asignación de Chile como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1962, varios parlamentarios propusieron al Estado levantar en los terrenos del club un estadio para 52.000 personas. Sin embargo, el terremoto de Valdivia de 1960, sumado a una disposición del Congreso de vetar la entrega de dineros fiscales a entidades no gubernamentales, descartó la iniciativa. Posteriormente, gracias a los beneficios obtenidos en los años 1972 y 1973, el club consiguió reiniciar la construcción del recinto de Pedrero, que se inauguró por primera vez el 20 de abril de 1975 frente a Deportes Aviación. No obstante, la falta de servicios básicos provocó la clausura del Estadio Monumental. Al año siguiente, con la institución intervenida por la dictadura, el grupo BHC acordó con el Estado que Colo-Colo cediese la propiedad del Monumental al fisco, que finalizaría la obra y permitiría al club utilizar el estadio sin costo por algunos años. En el intertanto, con los fondos que se invertirían en la remodelación y el ahorro del arriendo del Estadio Nacional, Colo-Colo edificaría otro estadio en la Avenida San Pablo. Sin embargo, lo anterior nunca se realizó dado que la legislación chilena no faculta al Estado para permitir que una institución de derecho privado haga usufructo gratuito de bienes fiscales. Hacia finales de los años 1980, a causa de que la Dirección General de Deportes y Recreación se negaba a subvencionar la construcción de un recinto para más 25.000 espectadores, debido a que esto suponía una reducción de los ingresos del ente estatal por el arriendo Estadio Nacional, la administración encabezada por Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti se propuso terminar el Estadio Monumental con aportes generados por los propios hinchas del club y varias empresas privadas. De este modo,
Entre socios y patrocinadores el club reunió $180,000,000, que se sumaron a los $200,000,000 obtenidos por la venta al Bologna de Hugo Rubio y los $221,460,210 reunidos en la Colotón de 1988. Finalmente, el Estadio Monumental fue reinaugurado el 30 de septiembre de 1989 con un partido frente a Peñarol de Montevideo, que finalizó con victoria de Colo-Colo de 2-1. El primer gol en la historia del recinto fue convertido por Marcelo Barticciotto. Al momento de su reapertura en 1989, el Estadio Monumental contaba con una capacidad de 62.500 espectadores, sin embargo, diversas remodelaciones, además de normativas de seguridad más estrictas han reducido el aforo del recinto a 47.347 espectadores controlados. Pese a lo anterior, la capacidad oficial del estadio ha sido superada en varias oportunidades. Entre estos encuentros, es posible mencionar el clásico frente a Universidad de Chile disputado el 5 de octubre de 1992, un amistoso ante el Real Madrid en agosto de 1993, así como la final de la Copa Libertadores de 1991 frente a Olimpia de Paraguay. Sede social. La primera reunión de socios de Colo-Colo se efectuó en las dependencias de El Diario Ilustrado, ubicadas en calle Morandé esquina Moneda. No obstante, entre 1925 y 1928 el club utilizó múltiples lugares como sede, siendo la casa de la familia Arellano Moraga, ubicada en Covadonga 143, y el Estadio El Llano las más utilizadas. Entre 1929 y 1932 el club se trasladó en numerosas ocasiones, asentándose en distintas locaciones de la calle San Antonio, así como en Santo Domingo 1344, la cual era propiedad de la Federación de Fútbol de Chile. Hacia 1937 la sede del club se ubicaba en Estado 33, en la que permaneció hasta junio de 1943, cuando se trasladó a calle San Pablo. En 1953, bajo la presidencia de Antonio Laván, Colo-Colo adquirió la casona de Cienfuegos 41. Esta fue construida en 1926 por Ismael Edwards Matte, quien fue su primer propietario y tío de Rafael Errázuriz Edwards, miembro de la mesa directiva de la época y quien hizo las gestiones para la compra de la casona. Comprende 1.700 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 935 metros cuadrados y fue sede de Colo-Colo los siguientes 51 años hasta su remate en 2004 producto de la quiebra del club. A partir de ese entonces, las dependencias de Colo-Colo se encuentran en Avenida Maratón 5300 junto al Estadio Monumental. Mausoleo de los Viejos Cracks. El Mausoleo de los Viejos Cracks data de diciembre de 1958, y fue construido por iniciativa del exjugador de Colo-Colo Guillermo Subiabre con el objetivo de dar descanso a futbolistas destacados en la historia del club. Fue el único inmueble de la corporación del club que no fue expropiado tras la quiebra del año 2002, y está ubicado en la calle Houruitz del Cementerio General de Santiago, en la comuna de Recoleta. En su exterior se lee el lema: entre otros futbolistas y entrenadores ilustres, descansan en el mausoleo Guillermo Subiabre, Jorge Robledo, Guillermo Saavedra, Elsan Beirut, Francisco Placo, además de David Arellano, quien fue repatriado desde España. Tradicionalmente en la fecha de aniversario del club se realiza una romería para honrar a los jugadores fallecidos. Casa Alba. A comienzos de 2007 comenzó la construcción de la Casa Alba para reemplazar a la tradicional pensión del club con el objetivo de albergar en ella a los juveniles que resulten seleccionados de las distintas captaciones de futbolistas que se realizan fuera de la ciudad de Santiago, así como los que se encuentren en comunas en situación de riesgo social. La Casa Alba tiene una superficie de 1.156,24 metros cuadrados y una capacidad de acogida de 64 cadetes, los cuales cuentan con distintas salas de esparcimiento y estudio. El costo total de la construcción del proyecto bordeó los $200,000,000. Museo de Colo-Colo. Fue inaugurado en junio de 2009,
y se encuentra en el sector Océano del Estadio Monumental. Con una superficie de 250 metros cuadrados y con capacidad para 50 personas, en sus dependencias se encuentran los trofeos de los campeonatos nacionales conseguidos por el club, la réplica de la Copa Libertadores conseguida en 1991, las camisetas usadas por el club, una maqueta del estadio, así como también, una mención especial para los campeonatos conseguidos de forma invicta en 1937 y 1941, el Colo-Colo 73, el tricampeonato entre 1989 y 1991, y el tetracampeonato conseguido entre 2006 y 2007. Datos del club. Era amateur. Liga Metropolitana. Liga Central de Fútbol, Asociación de Fútbol de Santiago. Era profesional. Desde que se creó la Liga de Fútbol Profesional en 1933, que al año siguiente pasó a reintegrar la Asociación de Santiago, Colo-Colo ha sido el único club en participar en cada una de las temporadas profesionales que se disputaron. Asimismo, es el único club que jamás perdió la categoría. Dentro de esta se consagró campeón en 32 oportunidades, realizando su mejor campaña en 1941, temporada en la que consiguió el campeonato de manera invicta con un 88,23% de rendimiento. Por el contrario, sus peores participaciones fueron en 1945, cuando terminó en la 11ª ubicación sobre 12 equipos con un 43,18% de rendimiento, y en el torneo de Apertura 2009, en el que finalizó en la 13ª posición sobre 18 equipos con un 37,25% de los puntos en disputa. Además de poseer el récord de títulos obtenidos en Chile, Colo-Colo se ubica en la primera posición de la clasificación histórica del fútbol chileno. Por otro lado, su mejor resultado por torneos nacionales fue la victoria por 10-0 sobre Regional Atacama el 27 de agosto de 1995, a la vez que el peor fue el 1-6 ante O'Higgins el 21 de agosto de 1983. Adicionalmente, se puede señalar que Colo-Colo posee el récord de goles convertidos en un torneo nacional de dos ruedas con 103 tantos en 1963, en torneos cortos, con 71 goles convertidos en el Apertura 2006 y en una temporada con 157 goles en 2006. En el mismo sentido, el club ostenta la cuarta mejor marca en lo que respecta a triunfos consecutivos, 10 victorias entre el 20 de diciembre de 2006 y el 11 de marzo de 2007. A nivel internacional, su mejor resultado fue el triunfo por 7-2 frente a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica el 10 de octubre de 2006 en el marco de la Copa Sudamericana, competición en la que además alcanzó la mayor cantidad de victorias consecutivas en su historia con 7 partidos, en tanto que su peor resultado fue la derrota de 1-6 ante Cruzeiro de Brasil por la Supercopa Sudamericana el 5 de octubre de 1993. Jugadores. A lo largo de su historia, una gran cantidad de futbolistas han disputado al menos un encuentro con la camiseta del primer equipo de Colo-Colo. Entre ellos, Lizardo Garrido es el jugador que disputó más encuentros oficiales en la historia del club, con 559 presentaciones entre 1979 y 1993. A su vez, el arquero Misael Scuti lidera la lista con más presentaciones en torneos nacionales, con 417 encuentros, seguido por Leonel Herrera Rojas con 413. A nivel internacional, el récord de presencias es de Marcelo Barticciotto con 86 encuentros, mientras que Lizardo Garrido tiene el récord de presencias en la Copa Libertadores con 67 encuentros. El máximo goleador en encuentros oficiales es Carlos Castelli con 208 conquistas entre 1967 y 1985, seguido por Francisco Valdés con 206 goles. El mismo Chamaco Valdés es el futbolista con más tantos convertidos con la camiseta, alba, en la máxima categoría, con 179 conquistas, seguido por Castelli con 171 anotaciones. En el plano internacional, Esteban Paredes, quien además es el goleador histórico de Primera División con 219 goles,
es el máximo goleador con 22 festejos con la camiseta blanca. En el mismo sentido, Luis Hernán Álvarez y Lucas Barrios son los jugadores que más convirtieron en una temporada de liga por Colo-Colo, con 37 goles en 1963 y 2008 respectivamente, mientras que, si se consideran todas las competiciones, Humberto Suassou tiene el récord de más goles convertidos en un año, con 47 tantos en 2006. En lo que respecta a títulos, el jugador con más campeonatos de primera división conseguidos con la institución es Luis Mena, con 11 conquistas. Lizardo Garrido y Marcelo Ramírez son además quienes más campeonatos han conseguido en total, con 15 trofeos cada uno. Por otra parte, el club ha contribuido en gran medida en la conformación de la selección chilena. Los primeros seleccionados fueron David Arellano y Humberto Moreno, quienes formaron parte del conjunto nacional en el Campeonato Sudamericano 1926. Mientras jugaba por el club, el futbolista que más encuentros disputó con la selección es Jaime Pizarro, con 53 encuentros entre 1987 y 1993. Con respecto a la representación en Copas del Mundo, Colo-Colo es el único club chileno en haber representado a la selección en todos los mundiales disputados por Chile. Los futbolistas chilenos, que defendían la camiseta de la institución al momento de ser llamados, que anotaron en un mundial son, Guillermo Subiabre en Uruguay 1930, Jorge Toro en Chile 1962, Sergio Ahumada en Alemania 1974, José Luis Sierra en Francia 1998 y Rodrigo Millar en Sudáfrica 2010. A su vez, Jorge Toro, en conjunto con Misael Scuti, Mario Ortiz y Mario Moreno, formaron parte del plantel que consiguió el tercer lugar en la Copa Mundial de 1962. Además, Marco Echeverri, con Bolivia en Estados Unidos 1994, y Andrés Scotti, con Uruguay en 2010, disputaron una Copa del Mundo con sus respectivas selecciones siendo integrantes del plantel de honor del club. El plantel que se consagró campeón en la Copa América 2015 tuvo entre sus filas a dos jugadores de Colo-Colo, el arquero Paulo Garcés, y el volante Jan Bouseichur. Además, el equipo campeón contó con 4 futbolistas formados en las divisiones inferiores del club, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Matías Fernández y Jorge Valdivia. Asimismo, para la Copa América Centenario, Bouseichur como jugador, y Bravo, Vidal y Fernández como canteranos, volvieron a ser partícipes del plantel que se consagró campeón. Plantilla 2022. Los equipos chilenos están limitados por la ANFP a tener en su plantel un máximo de 5 futbolistas extranjeros. Por disposición de la ANFP, el número de las camisetas no puede sobrepasar al número de jugadores inscritos. Por disposición de la ANFP, el plantel debe utilizar al menos, 2.142 minutos a juveniles. Altas 2022. Bajas 2022. Cesiones 2022. Entrenadores. Durante los primeros años de existencia del club, las funciones de entrenador o director técnico fueron desempeñadas por David Arellano, capitán del equipo, quien se encargaba de dirigir los entrenamientos, así como de la preparación de jugadas, el análisis de los clubes rivales y la disposición de los futbolistas en el campo de juego. Todas estas prácticas Arellano las había observado durante su estadía en Uruguay en el Sudamericano de 1924. Por otro lado, el entrenamiento en el área física de los jugadores estuvo a cargo del profesor Erasmo Vera. Tras el fallecimiento de Arellano en 1927, fue la dirigencia quien cumplió el papel de entrenador, siendo habitualmente el presidente del club quien escogía la oncena inicial, así como el esquema de juego a utilizar por el equipo. Sin embargo, hacia fines de los años 1920, los futbolistas adquirieron gran preponderancia en las decisiones técnicas del club. Algunos de estos fueron Guillermo Saavedra y Guillermo Subiabre. Con el tiempo surgieron roces entre los jugadores y la dirigencia, provocando, por ejemplo, la renuncia del presidente Carlos Cariola en 1929,
luego de que los jugadores se negasen a obedecer las instrucciones tácticas de este en un encuentro frente a Sportivo Buenos Aires de Argentina. Entre 1930 y 1931 además el club fue dirigido en algunos encuentros amistosos por el húngaro Jorge Ourz, quien por entonces también adiestraba a la selección de fútbol de Chile, así como esporádicamente a otros conjuntos nacionales como Green Cross y Audax Italiano. Después de una irregular temporada 1931, la dirigencia, encabezada por Carlos Cariola y Alberto Parodi, recuperó en parte el control del área técnica del club. No obstante, tras la crisis sufrida por la institución a comienzos de 1932, las decisiones en el plano futbolístico fueron encomendadas nuevamente a los jugadores, siendo designado para tal propósito Guillermo Saavedra, capitán del primer equipo, mientras que Víctor San Martín fue contratado para dirigir el entrenamiento en el plano físico. Pese a lo anterior, los conflictos entre la dirigencia y los miembros del primer equipo se prolongaron hasta después del término de la etapa amateur de la institución en 1933, conllevando incluso amenazas de renuncias masivas por parte de ambos bandos. Durante la segunda mitad de los años 1930, existió una alternancia en el cargo de entrenador del club, asumiendo esta labor durante algunas temporadas directores técnicos profesionales, siendo el primero de estos el uruguayo Pedro Mazullo en 1936, mientras que en otras fue algún miembro del plantel quien cumplió este rol, habitualmente el capitán, como fue el caso de Arturo Torres durante 1937. Hacia finales de los años 1930, fue contratado el también húngaro Francisco Placo, quien introdujo en Chile el sistema táctico de la WM, que consistía en un esquema compuesto por 3 defensas, 2 volantes defensivos, 2 mediapuntas o volantes de salida y 3 delanteros, causando gran revuelo por lo revolucionario que resultaba para la época. Otra de las innovaciones que Placo trajo al medio chileno fue el marcaje personal con la posición de Alf Policía, siendo un gran exponente José Pastene. La mayoría de los entrenadores en la historia del club han sido chilenos. Las nacionalidades principales de los entrenadores extranjeros han sido la argentina, uruguaya, húngara y, en menor medida, la brasileña, croata y paraguaya. Los entrenadores que se mantuvieron por más años consecutivos al frente del club lo hicieron por 5 años, este es el caso de 2 entrenadores, Pedro García, quien se mantuvo en el cargo entre 1981 y 1985, y Arturo Sala, entre 1986 y 1990. En lo que respecta a títulos, el que más ha conseguido es el croata Mirko Hodzic, con 3 torneos locales y 3 títulos internacionales. En cuanto a títulos nacionales de primera división, Claudio Borghi es el entrenador más laureado con 4 campeonatos, seguido por Placo, Hodzic y el paraguayo Gustavo Benítez, cada uno con 3 torneos nacionales. El actual entrenador del club es el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros. Palmarés. Nota, en negrita competiciones vigentes en la actualidad. Competiciones internacionales. Divisiones inferiores. Las divisiones inferiores de Colo-Colo, denominadas oficialmente como Fútbol Joven de Colo-Colo, tienen como objetivo preparar jugadores para que formen parte del plantel de honor del club. Abarcan 11 secciones desde las categorías sub-8 a la sub-19, y sus instalaciones se encuentran en las canchas 2 y 4 del sector denominado Pradera, en el complejo deportivo del Estadio Monumental. Fueron conformadas en 1926 luego de que la Liga Metropolitana exigiese a cada uno de sus clubes afiliados la creación de otros equipos independientes al plantel de honor. De este modo, durante esa temporada Colo-Colo constituyó un segundo, un tercer e inclusive un cuarto equipo, cuya administración y entrenamiento estuvo a cargo de David Arellano y Alberto Arellano, además de otros miembros de la institución. Dichos planteles estaban conformados principalmente por estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria, así como de otros establecimientos educacionales del entonces barrio de Estación Central, quienes eran contactados por los hermanos Arellano gracias a la labor docente que estos desempeñaban. Durante sus primeros años,
el centro de entrenamiento de las categorías inferiores del club se situaba en el Estadio El Llano, para posteriormente trasladarse a los campos de Sports de Ñuñoa. El 18 de octubre de 1931, por iniciativa de Francisco Lorca y Juan Quiñones, este último uno de los miembros fundadores de la institución y jugador del primer equipo entre los años 1925 y 1928, Colo-Colo fundó oficialmente la sección infantil del club, compuesta por 3 equipos a los que los jugadores eran asignados de acuerdo a su año de nacimiento y estatura. La primera directiva estuvo conformada por Juan Quiñones en la presidencia, Enrique Carvajal y Luis Gómez, quienes se desempeñaron respectivamente como secretario y tesorero. Por otra parte, Colo-Colo cuenta con más de 70 escuelas de fútbol oficiales a lo largo de todo el país, que cumplen con captar nuevos talentos para el club. La principal escuela es la Escuela Monumental, que funciona en las canchas de entrenamiento del estadio. Filiales. Fútbol femenino. Los primeros antecedentes de la filial de Colo-Colo en el fútbol femenino se encuentran en la fundación de la Escuela de Fútbol Femenino, entidad dependiente de la Administración de Blanco y Negro S.A., el 30 de septiembre de 2007 en el Estadio Monumental. Adicionalmente, a finales de ese mismo año, fue constituido formalmente el equipo de fútbol en esta modalidad, a fin de integrarse al Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, competición de carácter profesional organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Colo-Colo disputó su primer encuentro oficial el 10 de mayo de 2008 frente a Unión La Calera, siendo derrotado por 2-5. En su primera campaña, bajo la conducción técnica de Rodrigo Valdés, finalizó en la 6ª ubicación, en tanto que en la temporada 2009 el club se ubicó en la 3ª posición, año en el que además alcanzó el subcampeonato de la Copa Chile y se adjudicó el campeonato nacional en categoría sub-17. En 2010 se adjudicó su primer campeonato nacional de primera división al derrotar en la final a Everton. En noviembre de 2012 se titularon campeonas de la Copa Libertadores Femenina tras vencer en la final al equipo brasileño de Foz Cataratas, convirtiéndose en el segundo club de América en obtener la versión masculina y femenina del torneo. Colo-Colo B. Aun cuando Colo-Colo contó con un segundo equipo desde su fundación, los primeros registros de este en competencias oficiales, independientemente de los campeonatos de reserva, se encuentran en su participación en el campeonato semiprofesional de Serie B en 1937. El plantel se encontraba conformado principalmente por futbolistas de reserva y juveniles que no tenían espacio en el primer equipo. Colo-Colo compitió en la Serie B hasta que esta fue reemplazada por la División de Honor Amateur en 1943. Hubo participación de la rama sub-23 de Colo-Colo en tercera división con el nombre de Colo-Colo Junior, en 1999 y 2000, en donde explotaron jugadores como Sebastián González y Luis Ignacio Quinteros, entre otros. Pese al éxito deportivo, a causa de los saldos económicos pendientes, antecedentes a la quiebra de Colo-Colo, la división sub-23 fue eliminada en el año 2001. Tras regular su situación financiera, el club decidió reponer el equipo B en el año 2007, con el objetivo de darles continuidad a sus futbolistas de proyección con encuentros más exigentes que los del torneo de cadetes y por otro lado, buscar en sus contrincantes elementos que pudiesen integrar las divisiones menores del club a fin de integrarlos definitivamente o comercializarlos. No obstante, la disposición de la ANFA de impedir la participación de filiales de clubes profesionales en 2008, provocó una nueva suspensión del segundo equipo. En el año 2011 la ANFP anunció la creación de una nueva segunda división, con la participación de 5 filiales de equipos de primera división, entre ellas la filial de Colo-Colo, más otros 6 equipos provenientes de la ANFA. Ubicada entre la primera B y la tercera división, la segunda división fue concebida para dar mayor roce a los futbolistas de proyección, así como también a los jugadores del plantel profesional que no son considerados en el primer equipo. Su primera participación comenzó en la temporada 2012. Otras ramas deportivas. A lo largo de su historia, el Club Social y Deportivo Colo-Colo ha tenido presencia en diversas disciplinas deportivas,
entre las que es posible mencionar el tenis de mesa, el básquetbol femenino y masculino, la natación, la equitación, el squash, el patinaje artístico, el boxeo, el rugby, el polo, la esgrima, el automovilismo, el ciclismo, el bicicross, el voleibol, el atletismo, el hockey sobre patín y el ajedrez. Al margen del fútbol, la rama de tenis de mesa fue la primera en iniciar sus actividades, obteniendo sus primeros títulos en 1936. Hacia 1938, el club contaba además con secciones de boxeo, natación y básquetbol. Esta última, se integró en 1939 a la Asociación Femenina de Básquetbol de Santiago, entidad en la que obtuvo grandes logros durante las décadas de 1950 y 1960. Cabe mencionar que la proliferación de ramas deportivas en el club, además su financiamiento, fue un tema de intenso debate entre socios y dirigentes de Colo-Colo. De hecho, durante las elecciones de la corporación, fue recurrente que las facciones enfrentadas se alinearan con una de las tres corrientes de opinión tradicionales sobre lo que debía ser Colo-Colo como institución. Por un lado, una parte de los socios abogaba por la creación de diversas secciones deportivas, así como el fortalecimiento institucional y financiero de estas. Una segunda postura señalaba la necesidad de ampliar, más allá de lo deportivo, las actividades sociales y culturales de la corporación, en tanto que una tercera facción defendía la idea de convertir a Colo-Colo en un club exclusivamente dedicado al fútbol profesional y formativo. Por otra parte, la incursión de Colo-Colo en ciertas disciplinas deportivas generó malestar entre los socios e hinchas del club. Tal fue el caso de la creación de la rama de polo por parte de la directiva encabezada por el Grupo Económico BHC en 1976. La decisión de la directiva interventora fue criticada desde varios frentes ligados a la institución, al considerar que el polo, deporte vinculado a los sectores pudientes de la sociedad chilena, no se ajustaba a la identidad de Colo-Colo, tradicionalmente asociado con los sectores populares. Con la declaración de quiebra del club en 2002, gran parte de las ramas deportivas de la institución desaparecieron, no se desligaron administrativa y financieramente de la corporación. Rama de básquetbol. Entre 1995 y 1997 Colo-Colo tuvo una rama profesional de básquetbol que compitió en la división mayor del básquetbol de Chile, en la cual llegó a ser campeón en 1996, con un equipo en el que destacaban entre otros Mac Hilton, Chuck Jones y Carey Skerry, y subcampeón en 1997. Pese al éxito deportivo, los problemas económicos que comenzó a tener el club repercutieron en la eliminación de la rama. A fines de 2006 se especuló con revivir la sección de básquetbol, pero la idea fue desestimada debido a su escasa garantía de autofinanciamiento. El plantel campeón de la División Mayor del Básquetbol de Chile en 1996 fue dirigido técnicamente por Carlos Álvarez y estuvo conformado por Chuck Jones, Mac Hilton, Aldo Carpo, Luis Alfredo Aliste, Saúl Guerra, Carey Skerry, Marcelo López, Julio Córdoba, Cristian Poblete, Robert Lagos, Cristian Rojas y Leonardo Orellana. En marzo de 2014 la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo decidió refundar la rama de básquetbol profesional e inscribirla en la Liga de Básquetbol del Centro de Chile. Tras 17 años de receso, Colo-Colo volvió a disputar un partido oficial el 4 de mayo de 2014, en el que superó a Providencia por 84-40. El 14 de febrero del 2015, Colo-Colo viajó hasta la isla de Chiloé, donde derrotó a Castro en la final de la Liga Nacional de Básquetbol y consiguió su primer título de este campeonato. Franco Morales y Olois MC Cuyoug fueron las figuras del conjunto albo, que derrotó 84-70 a los isleños en el quinto y último duelo de la serie. Ambos jugadores también destacaron a lo largo de los 5 partidos de las finales. De esta forma, Colo-Colo volvió a celebrar un campeonato en su retorno a la competencia. Había celebrado por última vez en 1996, oportunidad en que obtuvo el título de la Dimayor. Rama de patín carrera. Si bien existían antecedentes,
La rama de patín carrera de Colo-Colo fue fundada formalmente el 15 de agosto de 1993, con el objetivo de promover este deporte en el país. El auge que tuvo el club en ámbito institucional durante los años 1990 propició el crecimiento tanto en el número de deportistas inscritos en la rama como en la competitividad de la misma. En 1996 el club obtuvo sus primeros títulos al ganar el primer lugar a nivel de clubes en las categorías escuela, novicio, federado B y federado A. Durante este año, la rama consiguió además su primer título internacional, en San Juan, Argentina. En 1998, en el plano internacional, el club obtuvo el torneo de clubes del Cono Sur, mientras que en el plano nacional ganó la Copa Challenger de Santiago. En 2000 se coronó campeón nacional en las categorías de alta competición y escuela. Tras la declaración de quiebra de Colo-Colo en 2002, la rama sufrió numerosas dificultades económicas, ante lo cual en octubre de 2003 obtuvo personalidad jurídica propia y pasó a denominarse Club Deportivo de Patín Carrera Colo-Colo, desvinculándose administrativa y financieramente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Luego de la reestructuración, en 2004 el club consiguió el campeonato a nivel nacional por asociaciones en la categoría alta competición, y en 2005 obtuvo la categoría intermedia. Patrocinio a deportistas. Desde 2017 la concesionaria comenzó a patrocinar a deportistas ligados al club. Es el caso de Daniela Seguel, tenista profesional. Robinson Méndez, kayakista y canoísta paralímpico. Cristian Valenzuela, atleta paralímpico. Marco y Esteban Grimalt, dupla de vóley playa. Hinchada. Encuestas. Diversos estudios de opinión pública ubican a Colo-Colo como el club de fútbol con mayor cantidad de simpatizantes en Chile. Entre ellos, una encuesta realizada por la Fundación Futuro a 352 personas del Gran Santiago en 1999 lo posicionó primero con un 45,6% de las preferencias, con 15,2 puntos de diferencia con respecto al segundo. Otro estudio hecho por la misma fundación en 2006 a 300 personas del Gran Santiago le dio un 32%, contra un 14% de la Universidad de Chile. Por otra parte, el Centro de Estudios Chilescopio en un sondeo realizado a 1.500 personas de todo el país en 2006 lo ubicó primero con un 42% de la preferencia nacional, frente al 26% de la Universidad de Chile. Mientras que el mismo estudio realizado en 2007 también lo colocó al tope de la lista con un 55%, a 30 puntos del segundo ubicado. También en 2007, una encuesta efectuada por Mediática y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo a 603 personas de la región metropolitana de Santiago le otorgó un 43,4% de las preferencias, frente a un 21,1% del segundo ubicado. En tanto que, el Centro de Encuestas del diario La Tercera, en un sondeo realizado en abril de 2008, le otorgó un 46% de las preferencias, 17 puntos sobre el segundo ubicado, mientras que el mismo estudio realizado en 2006, también lo ubicó primero con 35% de las adherencias. En el mismo sentido, un informe encargado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a la consultora Adimark, realizado entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre de 2008 a 1.010 personas de las 6 áreas urbanas más importantes del país, ubicó a Colo-Colo como el equipo con mayor número de preferencias con 44,7%, siendo además la ciudad de Puerto Montt donde el equipo obtuvo porcentualmente más adhesiones con 59,4%. En octubre de 2017, la encuesta GfK Adimark del fútbol chileno, realizada en las 15 regiones del país a más de 4.800 personas, arrojó que el 42% de los encuestados se identifican como hinchas o simpatizantes de Colo-Colo, seguido por un 21% identificados como adherentes de la Universidad de Chile y un 8% a Universidad Católica. Solo en 2 ciudades de Chile, Colo-Colo es considerado visitante. En Calama, la mayor preferencia es por Cobreloa con un 36%,
seguido de la U con un 18% y luego el Cacique con un 17% de adherencia. Por otra parte, en Valparaíso, el 33% de la población encuestada es hincha de Santiago Wanderers, seguido por un 26% de los albos, y un 12% de los azules. Por último, solo en las ciudades de Ovalle y Los Ángeles, la Universidad de Chile supera a Colo-Colo como primera opción. Barras organizadas. Los primeros grupos de aficionados organizados aparecieron en los años 1960 con la formación de la denominada Barra Maratón. Esta mantuvo carácter oficial hasta fines de la década de 1970, época en la que surgió la Barra Juvenil. A comienzos de los años 1980, se creó la Barra, Quienes Chile, la cual se mantuvo como la principal barra del club hasta 1986, año en el cual un grupo de aficionados se escindieron para formar la actual Barra Brava de Colo-Colo, denominada la Garra Blanca. Desde mediados de los años 1990, la Garra Blanca adquirió notoriedad nacional debido a los violentos incidentes producidos en los encuentros de su equipo, acentuándose en los clásicos contra la Universidad de Chile, convirtiendo los alrededores del estadio en un verdadero campo de batalla contra carabineros. Uno de los casos más emblemáticos fue un pleito entre dos miembros de la Garra Blanca, dentro del Estadio Monumental, el 6 de diciembre de 2000, uno de los líderes de la barra, Sandor Boisin, conocido como el Barty, apuñaló por la espalda a Manuel Saavedra, el Uinca, hecho que fue captado por las cámaras de televisión. 2 años después, los tribunales chilenos aplicaron por primera vez la ley de violencia en los estadios, condenando al Barty a 5 años de prisión por homicidio frustrado y al Uinca a 541 días de cárcel. Para evitar estos sucesos, se intentó empadronar a los miembros de la Garra Blanca con incentivos, sin embargo, los hinchas rechazaron mayoritariamente esto y se mantienen sin registro oficial. Rivalidades. Durante sus primeras décadas de existencia, el mayor rival de Colo-Colo fue Magallanes. De hecho, a lo largo de los años 1920 y 1930, fueron constantes los roces entre ambas instituciones tanto a nivel deportivo como dirigencial. Cabe destacar además, que ambos clubes no pactaron un encuentro amistoso hasta 1934, situación particularmente irregular considerando el papel que desempeñaban este tipo de partidos en la organización deportiva de la época. No obstante, con el transcurrir de los años, la rivalidad fue decayendo, a causa principalmente del pobre desempeño que tuvo Magallanes desde comienzos de la década de 1950. A partir de finales de los años 1920, Colo-Colo también mantuvo una rivalidad con Audax Italiano, cuya raíz se encontraba en el buen desempeño que tuvieron ambos cuadros durante dicho periodo. La rivalidad se mantuvo hasta los años 1950, lapso en el cual se denominó al encuentro como el Clásico Criollo, al involucrar a los únicos dos clubes que poseían una plantilla totalmente nacional. Durante los años 1980 se empezó a gestar una fuerte rivalidad con Cobreloa, equipo contra el cual se disputarían palmo a palmo varios de los campeonatos disputados en aquellos años. Clásico del fútbol chileno. El rival tradicional de Colo-Colo es Universidad de Chile, frente al que disputa el denominado Clásico del fútbol chileno o Superclásico. Si bien el primer enfrentamiento entre ambos clubes data de 1935, la rivalidad comenzó a gestarse en las décadas de 1940 y 1950, siendo el encuentro disputado el 11 de noviembre de 1959 el punto cúlmine de una serie de desencuentros entre las dos instituciones. Aquel encuentro, válido por la definición del título de dicho año, terminó con victoria de Universidad de Chile por 2-1, en el que constituyó el primero de una serie de buenos resultados de los azules sobre Colo-Colo. Lo anterior, sumado al predominio que tuvo Universidad de Chile en el campeonato nacional, no hizo sino aumentar la rivalidad. En los últimos años la rivalidad entre estos equipos ha disminuido, dejando a Colo-Colo como superior ante Universidad de Chile, y debido a aquello,
se le ha considerado como el superclásico más desigual del mundo.